8:20 de la mañana, vamos a hablar de Elon Musk, de decisiones que está tomando recientemente, su gran capacidad para influir en las comunicaciones del mundo, porque el CEO de Tesla y SpaceX ha comprado el 9,2% de las acciones de Twitter por un total de 2.890 millones de dólares. Escuchó bien, según ha quedado registrado en la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Elon Musk se convierte en el máximo accionista de Twitter, por delante del grupo Vanguard, que tiene un 8,79%. Recuerden, Elon Musk se montó en 9,2%. Morgan Stanley tiene 8,76%. Las acciones de Twitter han subido más de 25% en el pre-market tras conocerse la noticia. Esta compra llega semanas después de que Musk expresara en su cuenta personal que quería crear su propio Twitter ante la falta de libertad de expresión. Bueno, desde Quito, Ecuador, conversaremos con Pablo Sánchez Noguera, comunicador especializado en tecnología. Vaya tema, Pablo, buenos días. Buenos días, Eduardo. Un placer saludarte y gracias por invitarme a tu programa. Bueno, aquí tienes un tema muy pesado, porque además tengo entendido que en las últimas horas Musk ha estado desplegando una consulta a ver si la gente quiere que, por ejemplo, en Twitter se tenga la capacidad para editar. ¿Tú te imaginas? Correcto. Hace 11 horas el nuevo accionista mayoritario de Twitter, puso esa encuesta. Desean un botón de edición. Porque como tú sabes, en Twitter, en este momento, en la versión que está abierta al público, no hay manera de editar un tweet una vez que tú lo lanzas. Lo que tienes que hacer es hacer una corrección o borrarlo y volverlo a lanzar. Sin embargo, la opción premium de Twitter, la que es paga y que estuvo en fase de experimentación el año pasado, sí te permitía editar. Y es interesante esto porque todo este asunto de la adquisición de Twitter comenzó con una encuesta que hizo Elon Musk el 25 de marzo, Eduardo. Él le preguntó a los usuarios si Twitter se adhería al principio de la libertad de expresión. Y él decía, la libertad de expresión es esencial para una democracia. Creen que Twitter se adhiere rigurosamente a este principio. Y luego añadió, las consecuencias de esta encuesta serán importantes, por favor voten con cuidado. Lo interesante es que esta encuesta tuvo como resultado que un 70%, un 70,4% de los usuarios que la contestaron, dijeron que no, que Twitter no se adhería al principio de la libertad de expresión. Y es cuando otro usuario al día siguiente le pregunta, el usuario que creo que era de la India, Pathol es el apellido, le preguntó si él consideraba la idea de hacer una nueva red social y él dijo que lo estaba pensando. Todos creíamos la semana pasada que Elon Musk se iba a ir por ahí, por el camino que siguió Donald Trump, de crear una red social alternativa a Twitter. La sorpresa nos estalla ayer cuando nos enteramos de la compra de las acciones. Tú sabes que yo te escucho hablar y me llevas a un viaje excitante por lo que es hoy el mundo de las comunicaciones con tu acertado verbo. Y a la pregunta que yo me hago sobre determinados empresarios, que yo digo, ¿qué hace que determinados empresarios no digan hasta aquí llego, ya tengo bastante? En el caso de Musk, estamos viendo la genialidad de un hombre inquieto y sin límites. Porque fíjate tú cómo se le plantea al planeta, ¿no? En esos términos que tú acabas de describir. Correcto. Y es que, Eduardo, el mundo del siglo XXI ha cambiado. Ujú. Estamos viviendo una dinámica inédita en la historia de la humanidad, porque la libertad de expresión no es lo mismo en Arabia Saudita o en China que en Estados Unidos o en Venezuela o en Colombia. Pero, y esta es la parte que es fascinante, por primera vez en la historia hay una plataforma que es igual en todo el mundo. Y eso es Twitter. Eso es Facebook, eso son las redes sociales. Y el problema o el reto que tiene la humanidad en este instante es que las legislaciones no son iguales en todos los países. Y quien puede influir en una red que tiene tanto alcance y tanta manera de llegar en todo el planeta, más allá de las legislaciones de cada país, como Twitter, definitivamente tiene un factor de poder. Y tú lo has dicho, ¿no? Hay gente, hay millonarios, hay empresarios que dicen, hasta aquí llegué, esto ya es suficiente. Tal vez sea el caso de Bill Gates, que en un momento se retiró de Microsoft y dijo,
hombre, voy a dedicarme a ser una persona relativamente feliz y tranquila y ser, ¿sabes? Hacer otras cosas. Pero quienes están en el juego corporativo y en el juego del poder, definitivamente tienen que vertirse hacia las redes sociales, porque dicho sin pelos en la lengua es una manera de dominar el mundo. Así es. Ahora fíjate, pareciera que hablo del Jurásico cuando recuerdo la época en la que teníamos que esperar el próximo noticiero en la radio, en la televisión, el periódico de mañana. Estamos, por ejemplo, vibrando con el drama de Ucrania. Estamos sintiendo la cercanía con vecinos que pueden estar a larga distancia gracias a las nuevas maneras de compartir la información. Correcto, correcto, correcto. Y otra cosa también, Eduardo, o sea, para tú poder comunicarte o tener la posibilidad de comunicarte con una persona de la talla de Elon Musk, de Donald Trump, de Barack Obama, tú necesitabas, era prácticamente imposible, era Exacto, prácticamente imposible. exacto. La parte interesante es que hoy en día simplemente les puedes escribir un tweet. Bueno, que a él le escriban millones de personas como Claro. tú, exacta, él hace casi imposible que le llegue tu tweet. Pero, si tu tweet es importante, muchas personas le dan like, muchas personas le dan retweet, hay gente que vibra con lo que tú dices, es muy probable que eso le llegue a él o a su community manager. O también, si es una persona como Elon Musk, que es Twitter adicto, que sí lee de vez en cuando, y eso está comprobadísimo con él, los comentarios que le hace su propia gente, tal vez puedas comunicarte con alguien que está muy por encima, entre comillas, de tu escala de influencia. Y eso es algo que nunca antes se había visto en la historia de la humanidad. El mundo, el planeta es mucho más estrechito en la manera de relacionarnos hoy en día, ¿verdad? De Correcto. enterarnos. Sí, es mucho más pequeño en ese sentido y no solo más pequeño, sino más Interconectado, ¿no? conectado. Sí, sí. Sí, y el precio es invisible, Eduardo. Mucha gente no se da cuenta que estos servicios gratuitos tienen un precio y ese precio son tus datos, es la manera en que las empresas pueden Ajá. pueden influir Ujú. y entrar en tu mentalidad, crear tendencias y al mismo tiempo pulsarlas. Es una dinámica fascinante. Definir mercados. Mira, contigo hay que tener una entrevista de 1 hora, Pablo. Se hace insuficiente. Mira, Trump, ante esta movida, pudiera estar frotándose las manos, ilusionado por volver, por ejemplo, a las cuentas que necesita. Yo creo que Trump en este momento, Eduardo, más bien está, no sé, como Gargamel de los pitufos jalándose los pelos, Ujú, porque su nueva red social, Truth Social, ujú. que no sé si, como yo te comenté y no sé si supiste, él hizo una red social nueva inspirada en Twitter llamada Truth Social. Y lo que dicen los reportes de hace un tiempo para acá es que la red tiene muchísimos fallos, Eduardo. Entonces, él quiso crear una alternativa a Twitter, pero la red está fallando y hay muchísimos usuarios que no han podido usarla ni por primera vez. Él apostó, a diferencia de Elon Musk, en que lo que hizo fue comprar acciones de Twitter. Trump creó su propia red y no está funcionando porque está teniendo mucho fallo. Y es cuando tú te das cuenta que este tipo de plataformas que, entre comillas, como te dije antes, dominan Sí, el mundo, no se pueden improvisar. así es. Pablo, en alguna oportunidad futura me gustaría hablar sobre la censura y salió en rima, porque hay que preguntarse, más allá de las restricciones que Twitter o cualquier otra cuenta pueda poner definitivamente para los gobiernos, es mucho más difícil ahora intentar cercar la libertad de expresión con estos instrumentos con los que cuenta la sociedad planetaria, ¿verdad? Correcto, Eduardo. De hecho, una de Sí. las grandes, precisamente se habla, ¿no? Y lo Sí, decía bien Elon pero, Musk. pero mira, Pablo, se me agotó el tiempo, será para otra Dale, oportunidad, disculpa, hace falta más tiempo para conversar contigo. Un abrazo, un abrazo. un abrazo, Eduardo. Hasta la próxima. Pablo Sánchez Noguera, comunicador especializado en tecnología, qué brillante es para expresarse. Amigos, así nos despedimos, los queremos mucho. Hasta mañana.